tu infierno. Bueno, ahí está. Vamos a hablar de algo que es muy serio. Me voy a llevar acá el material que había separado. Y el material que había separado, justamente, esto es una información muy importante a nivel mundial, ¿no? Está en la primera plana de todos los diarios del mundo, Romy, tiene que ver con el Papa, ahí lo estamos viendo, y tiene que ver con la Fundación Escolas. Me traigo este material porque es la carta, obviamente fotocopiada, del Papa Francisco con el membrete del Vaticano y demás, y es la carta que le envió a Escolas. ¿Qué es Escolas? Si de repente vos sos un desprevenido en la cuestión. Escolas es la ONG que él impulsó, Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires y que después impulsó a nivel internacional cuando fue Papa. Escolas, que vos seguramente, si conoces un poquito más en la materia, la relacionás con los partidos por la paz, con la plantación del olivo y toda esa cuestión que es muy importante, pero que ahora aparece allí una mancha. No pues lo decimos nosotros, pues lo dice el Papa. Y el Papa que dice con toda esta cuestión, temo que resbalen en la corrupción. Es fuerte, es grave lo que hoy dice el Papa y esto lo han recogido todos los medios del mundo. En una carta, porque, a ver, vamos con este tema y yo te lo analizo. Vos tenés que tener en cuenta que es palabra del Papa Francisco. Y cada palabra, siempre los expertos que hablan del Papa siempre dicen, tenés que estar muy atento a las palabras que usa y a los gestos que hace. Y dirigir una carta hacia la fundación o la ONG que él impulsó y hablar de corrupción es muy fuerte. Esto tiene un antecedente, ¿no? Con respecto a esta donación que le hizo el gobierno de Mauricio Macri, 16 millones de dólares que Escolas tuvo que rechazar a instancias del Papa. ¿Te acordás que se había dicho que toda esa cuestión tenía que ver con un supuesto enfrentamiento del Papa? Con un cortocircuito, con, claro. Mauricio Macri. Y la cuestión no venía por ahí. Sí venía más por el lado del Papa y sus dudas con respecto a Escolas. Esto es como si vos le das dinero a un amigo y decís, tené lo que me voy a comprar algo. Venís, gracias, me lo tuviste, ahí está. O le das dinero y decís, me voy a comprar algo, pero ojo, no te vas a gastar, no me vas a sacar un billete. Plantea algunas dudas que son graves, porque ahí está hablando de temo que resbalen en la corrupción. Quiero ser muy exacto, por eso lo leo. Es una dura advertencia del Papa hacia la gente de Escolas, pero concretamente hacia los argentinos que la dirigen. José María del Corral y Enrique Palmeiro. A ellos les hizo devolver una suma de 16.666.000 dólares, que fue lo que, o pesos en realidad, lo que les había entregado el gobierno de Mauricio Macri. Claro, y dice específicamente en esta carta, lo voy a leer en forma textual, por eso les pido que devuelvan ese dinero, y escucha bien, Daniel, y me hagan llegar una copia del comprobante de devolución. Sé que ustedes no lo han hecho con mala voluntad, sino que fue un descuido. Y era lo que vos decías, después viene. Tengo miedo que empiecen a resbalar en el camino hacia la corrupción. Perdón si los ofendo, pero el miedo lo tengo yo. Y mira lo que dice más atrás, Daniel. Sí. Ustedes son apóstoles de un mensaje y no ejecutivos de organizaciones internacionales. Por supuesto que los titulares de Escola de alguna manera respondieron a esta carta del Papa, diciendo ellos que a través de esta fundación ellos no piden dinero, que esta fundación es chequeada en cuanto a los números por otras organizaciones internacionales y que los papeles y los números están a la vista prácticamente de todos, ¿no? Diciendo como que nosotros en ningún momento pedimos plata, nosotros en ningún momento formamos parte de ningún acto de corrupción, ni mucho menos. Digamos, todas las cuentas están a la vista y de hecho muchas organizaciones internacionales lo chequean. Claro, bueno, esta duda que plantea el Papa es una cuestión. También hay que remarcar, y también lo hace el Sumo Pontífice, el trabajo que hace Escolas. No es que está desacreditando completamente a esta ONG, sino que está resaltando su labor, que es muy importante y que a través de su labor se ha llegado a muchísima gente, pero ahí mete la advertencia que por supuesto golpea, porque esa advertencia tiene una palabra que hoy tiene un peso además muy fuerte en Argentina, que es corrupción. Entonces,
es inocente que el Papa haya puesto esa palabra en medio de esa advertencia, en medio de esa frase. No, es una persona muy hábil, ¿no? El Papa Francisco. Pero bueno, también hay que destacar la labor de Escolas, que también es lo que hace el Papa, destacando su trayectoria, y dentro de poquito se viene el partido por la paz, otro de los partidos por la paz, aquí en Argentina, en el Estadio Único de La Plata. Sí, donde va a estar Maradona y muchas figuras a nivel internacional. Y con respecto a ese tema, mira, Daniel, otra partecita de esta carta. Bueno, hablando de la corrupción, ¿no? Dice que un resbalón suave, casi sin darse cuenta, y que luego sigue el camino de toda la tentación, crece, contagia y se justifica. Y dice, es un camino resbaladizo, suave y cómodo, y tendremos 1000 razones para justificarlo. Dice, pero prefiero una picada en un potrero de barrio, una picadita en un potrero de barrio, con una pelota común y con alegría, a un gran campeonato en un estadio famoso, pero rociado de corrupción. Claro, vos fíjate que en la carta hace referencia 2 veces a la palabra corrupción. Bueno, vamos a dejar el tema ahí. Hay que escucharlo al Papa y hay que prestarle mucha atención.